Hermanos y amigos, Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Vemos las guerras, la situación económica, vemos también los fenómenos naturales, las crisis, la ciencia aumentando. Todo indica de que Cristo está a la vuelta de la esquina. Y la pregunta que yo debo hacerme es: si Cristo viniera hoy, ¿qué pasará conmigo? Me voy con Él. Dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 12, dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. O sea, cuando Cristo venga, el día que se levante Miguel, será un momento crucial en la historia de la humanidad y también en la historia del pueblo escogido. Nosotros vamos a ser zarandeados y habrá una crisis que quizás nosotros actualmente aún no estemos preparados. Y la pregunta que yo me hago es: ¿estaré yo preparado para enfrentar la crisis? Cuando yo era adolescente, yo recuerdo muy bien que a veces yo estudiaba para un examen y asimilaba todo el contenido para ese día de prueba que iba a darme a mí la oportunidad de llegar al siguiente nivel. Pero cuando veo el contenido del examen, veo que es distinto a lo que yo estudié. Habrá una prueba. Y muchas veces nosotros pensamos que la preparación que yo requiero para poder confrontarla es algo, pero realmente será otra cosa. Pero para eso vamos a ver lo que fue la primera crisis de la iglesia cristiana. ¿Cuándo fue la primera crisis de la iglesia? ¿Cuándo fue la primera crisis de la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzó la primera crisis? La primera crisis comenzó cuando atraparon a Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos? Se fueron. ¿Estaban los discípulos preparados para enfrentar la crisis? ¿Qué les hacía falta? Vamos a tomar a uno de ellos. Vamos a tomar al apóstol Pedro. Pedro es famoso porque negó a Jesús. Pero Pedro, a pesar de eso, era una persona que tenía cualidades que muy pocas personas han tenido. Vamos a analizar, vamos a ver un poquito lo que él tenía y vamos a ver qué le hacía falta. Si buscamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, Jesús camina sobre las aguas del mar. Y los discípulos, cuando lo ven a él, le dicen: Señor, un fantasma. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti. Dice el versículo 28. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, dice el 29, dice el 29, y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ustedes han visto alguna vez en su vida a una persona caminando sobre las aguas? ¿La han visto? ¿Qué se requiere para hacer eso? Se requiere fe. Pedro está haciendo lo que es imposible para el hombre. Está caminando sobre las aguas del mar, y eso es a través de ¿qué? De la fe. Ahora bien, la fe es un don ¿de quién? De Dios. Pero Dios reparte los dones. Pero a todo el mundo, sin excepción, Dios le tiene disponible el don de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué sabe la gente? ¿A través de qué? A través de la fe. Y si la salvación es para todo el mundo, quiere decir que todo el mundo tiene la capacidad de ejercer la fe. Pero hay personas que tienen una fe a otro nivel, que tienen una fe más grande que la mía. Y el potencial de fe que tenía Pedro lo hizo a él caminar sobre las aguas del mar, algo que yo nunca en mi vida he visto. Pedro era un hombre de una fe extrema. Pero no solo eso,
Si buscamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, Jesús habla con el joven rico, le dice: mira, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico reaccionó triste, porque para él era más importante lo material que seguir a Cristo. Ahora, cuando Pedro ve eso, dice: Señor, nosotros, dice el versículo 28, dice: entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos ¿qué? Seguido. Pedro no era igual que el joven rico. Pedro era distinto. Ahora, obviamente, en su proporción. Pedro había dejado todas sus posesiones y siguió a Cristo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía él, materialmente hablando? Ajá. Su red, una barca. Tenía un negocio. O sea, el negocio de él consistía en ir al mar, al lago, conseguir los peces y luego venderlos. Era un comerciante. Con eso, él vivía cómodo. Tenía el sustento de su familia. Tenía su casa propia. Podía planificar. Tenía su pequeña empresa, tenía su pyme. Un hombre que le iba bien. Pero cuando Jesús le dijo: ven que te voy a hacer un pescador de hombres, él dejó las redes y siguió a Cristo. Pedro no estaba atado a nada material. Si Pedro fuese un hermano de iglesia, sería el típico hermano de la iglesia que cuando un hermanito le hace falta para pagar el cuatrimestre de universidad, él gustosamente saca su dinero y se lo paga. Que cuando a una hermana le hace falta para una medicina, también la paga. Se da un abanico de la iglesia, él mismo compra el abanico. Pedro no estaba atado a nada material. Lo dejó todo por seguir a Cristo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. San Juan 6. Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente. Era un hombre carismático, decía palabras que impactaban el alma, que podían saciar los corazones. Jesús era un hombre que estaba rodeado de muchas personas. Pero hubo un momento en que esa acogida empezó a mermar, empezó ahora a disminuir. Y es a través de lo siguiente. Dice el versículo 60, dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede aceptar? Yo pregunto, ¿la palabra de Dios es dura? ¿Sí o no? ¿Cuándo creen que sí? ¿Cuándo creen que no? Todo depende de quien sea que la acepte o que la oiga. Yo le pregunto a un borracho, tú le dices: mira, dice la palabra de Dios que yo no puedes usar alcohol ni ninguna otra droga. ¿Es duro, sí o no? O a un tacaño: mira, dice la Biblia que usted tiene que devolverle a Dios la 10ª parte de sus entradas y una ofrenda adicional. ¿Es duro, sí o no? Es duro para el corazón carnal. Ahora una persona: mira, solamente puedes tener una sola esposa, una sola mujer, ninguna otra más. ¿Es duro, sí o no? Para el corazón carnal. Es duro. Por eso la iglesia no está más grande. No porque la gente no le traiga a Jesús, sino porque la palabra de Dios la repele. Dura palabra es esta, ¿quién la puede aceptar? Por eso dice en el versículo 63: desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, que la palabra de Dios repele a muchas personas que les cae bien Jesús, pero su palabra los aparta. Están dispuestos a escuchar la voluntad de Dios. Y los discípulos preocupados dijeron: Señor, pero mira, la gente se está yendo. Le dice: oigan, si ustedes quieren irse también, váyanse. A Dios no le importa la cantidad, a Dios le importa la calidad. Entonces, Pedro le responde en el versículo 58, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Pedro no era igual que esos que no le caía bien la palabra. No era de esos hermanos que iban, que es como el evangelio, como el supermercado, que toman lo que le conviene y lo que no le conviene lo dejan. Pedro, un hombre que amaba la palabra de Dios, la palabra de vida. O sea, la Biblia era su vida. Si él fuese un hermano actual, sería el típico hermano que se leyese la Biblia por lo menos entera una vez al año. Que tú vas con cualquier pregunta bíblica y te la responde de forma fluida, de forma precisa, de forma clara, convincente. Una persona que su mente está inundada de la palabra de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente era un amante de la Biblia. Si buscamos en el Evangelio según San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. ¿A qué se dedicaba Pedro de profesión? A pescador. ¿Puede un carpintero darle instrucciones a un pescador de cómo se pesca? De ninguna manera. Zapatero su zapato. Pero pasó. Pedro y otros pescadores duraron toda la noche tratando de conseguir la materia prima para su negocio, los peces, y no habían conseguido nada. Y Jesús le dice: tira la red del otro lado. Y dice el relato que tiraron las redes y las redes se rompieron. Y Pedro dice lo siguiente, dice el versículo 5 del capítulo 5 de Lucas: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré ¿qué? La red. Pedro era un hombre obediente. Yo pregunto, ¿lo que Jesús le dijo a Pedro le pareció a este algo lógico y razonable? ¿Sí o no? ¿Le pareció lógico? No. Él muy bien, Señor, pero esto no tiene sentido. Pero porque tú me lo dices, yo lo voy a hacer. O sea, la obediencia va más allá de mi comprensión. Dios me dice: haz tal cosa o no hagas tal cosa. Yo no la hago, no porque yo entienda el razonamiento, sino porque yo debo obedecer a Dios antes que razonar. Para Pedro era algo que no tenía sentido, pero el resultado fue el deseado. Nosotros, por ejemplo, no comemos carne de cerdo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Ahora usted busca argumentos científicos y le va a comprobar que en realidad la carne de cerdo es ¿qué? Es dañina. Ahora, ¿por qué guardamos el sábado? Porque la palabra de Dios ¿qué? Lo dice. El árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía veneno, no tenía nada dañino, pero no debían comerlo porque la palabra de Dios ¿qué? Lo decía. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque la palabra de Dios ¿qué? Lo dice. No entiendo científicamente el por qué,
pero esto lo dice y yo lo cumplo. Pedro era un hombre obediente. Si fuese un hermano actual de la iglesia, sería un hermano que nadie pudiera señalarlo con ningún pecado abierto. Que nadie podría decir, esa persona no diezma, esa persona trabaja el sábado, esa persona tiene 2 mujeres, esa persona, nadie podría decirle nada de eso. Porque era un hombre obediente. Pero también tenía otra cosa. Dice el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Dice desde el versículo 15, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes la gente dicen que yo soy? Unos decían el profeta, otros decían que era Jeremías, entre otros. Y luego Jesús le formuló la pregunta diciendo, ¿quiénes ustedes creen que soy? Dice el versículo 16. El versículo, sí, el 16 dice, tú eres, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está ¿dónde? En el cielo. Pedro recibía revelaciones de lo alto. ¿Qué título lleva la persona que recibe revelaciones del cielo? Profeta. Pedro era profeta. Por lo menos era participante del espíritu de la profecía. Incluso escribió parte de la Biblia. Pedro recibía revelaciones del cielo como lo recibió Isaías, como lo recibió Moisés, como lo recibió Jeremías, Daniel, como lo recibió Juan después, como la recibió Elena de White. Pedro era un hombre que Dios le revelaba cosas. Tenía un privilegio de un don espiritual. Ahora bien, imaginémonos a Pedro actualmente. Un hombre que tenía una fe tan pero tan extrema que lo hizo caminar sobre las aguas del mar. Era un individuo que no estaba atado a nada material. No, el dinero para él no era un inconveniente para Dios. Podía dejar cualquier trabajo por el sábado, para decirlo así. Era un hombre que amaba la palabra de Dios, aunque la mayoría de la gente la rechace. Era un hombre que era obediente a pesar de que no siempre comprendía el porqué de las cosas. Un hombre que era participante del espíritu de la profecía. Tenía al mejor pastor del mundo, que era el mismo Jesucristo, el verbo de vida. Dios encarnado estaba con él en su congregación. Era su guía espiritual. Era un hombre que, según el relato bíblico de Lucas 10, era una persona que echaba fuera demonios y llenaba enfermedades y dolencias. Tuve el privilegio de ver al mismo Jesucristo, al mismo verbo de vida transfigurarse. O sea, vio con sus ojos la gloria de Dios. Vio en persona al mismo Moisés y al mismo Elías. Duró 3 años y medio en la mejor iglesia o manifestación espiritual de toda la historia, que fue la iglesia que Cristo fundó. Todo eso en una sola persona. ¿Ustedes creen que alguien con todo eso, cuando llegue la persecución, ustedes creen que esa persona se pierde o se salva? ¿Qué creen ustedes? ¿Está listo esa persona para enfrentar la prueba? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Pedro estaba listo para la prueba? ¿Cuántos creen que no? Él no estaba listo. ¿Por qué? Porque negó a Jesús.
Todo eso lo tenía justo antes de negar a Cristo. Y si una persona con todo eso lo negó, ¿qué sería de nosotros que ni le llegamos al 10%? Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué le hacía falta? ¿Qué le podría hacer falta a él? Fe. ¿Era un hombre de fe, sí o no? Era un hombre de fe. El asunto es que la fe se va. Incluso cuando a Jesús le iban a apresar, él sacó el machete porque él pensaba que iba a pelear. Él estaba dispuesto a lo que sea. Jesús le dijo, mira, aunque todos te nieguen, yo voy contigo a la cárcel, a la muerte o a donde sea. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué realmente le hacía falta? Vamos a buscar ahí mismo en San Mateo 24. Dice desde el versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la parte no bonita del evangelio. Que el que quiere vivir piadosamente, ¿qué va a padecer? Persecución. ¿A quién le gusta que lo persigan? ¿A quién le gusta que lo humille? Que le infrinjan dolor. Todo eso Jesús lo pasó. Y Jesús está declarando ante los discípulos que él también iba a pasar eso. Pero Pedro no compartía ese pensamiento. Y dice en el versículo del texto que lo llevó aparte y empezó a reprenderle diciendo, Señor, de ningún modo te suceda esto. Yo pregunto, ¿ese consejo era bueno o era malo? ¿Por qué era malo? Exactamente. Tú le dices a cualquier persona, mira, que no te pase nada malo. No es malo, o sea, no es algo malo. Pero Jesús en el Getsemaní, él oró 3 veces por la misma cosa que decía, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿cuántas voluntades hay ahí? ¿Cuántas voluntades hay ahí? Hay 2. La voluntad de Cristo en su primera persona, mi yo, y la voluntad de Dios. La voluntad de Cristo era que no pasara por el Calvario. Esa era la voluntad de Dios, de él. Era su voluntad, su deseo. No quería sufrir como nadie quiere sufrir. Él le fue sincero a Dios diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. No la quiero pasar, no la quiero sentir. Pero que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Y Pedro quería que Jesús tomase una decisión egoísta. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones tu vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de ¿quién? De Dios. Pedro tenía su vista puesta en sí mismo, en su capacidad, en sus dones, en su tiempo en la iglesia, en su liderazgo. Es una persona en el estigma colectivo, una persona que estaba firme. Pero su yo no estaba preparado. Cuando Pedro le dijo a Jesús que aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, él estaba siendo absolutamente sincero. El problema es que el ser humano, en fin, es un ser pecaminoso.
Independientemente a lo que sea expuesto, es un ser que ama el pecado, que es egoísta, un ser que es envidioso, un ser que no le gusta el humillarse porque es orgulloso. Pedro no negó a Jesús por miedo, Pedro negó a Jesús por vergüenza. Por eso Jesús nos da la clave cuando dice en el versículo 24, Jesús le dijo a los discípulos, ¿a quiénes? Tú y yo somos discípulos de Cristo. Y Él nos dice estas cosas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Qué es negarse a uno mismo? Lo que Jesús hizo en el Getsemaní. Señor, mi voluntad es esta, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Desde que yo me levanto en la mañana, desde que tú te levantas en la mañana, no te preguntes qué yo quiero hacer, sino Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo desayune? Señor, ¿qué tú quieres que yo me ponga de ropa? Señor, ¿qué tú quieres que yo vaya y que yo compre? ¿Cómo tú quieres que compre mi carro? ¿Cómo voy a invertir el tiempo, Señor? Negarse a uno mismo es decir, Señor, yo quiero esto, pero yo quiero saber lo que tú quieres. Y cuando pasa eso, se llega al siguiente estado cuando dice, tome su cruz. ¿Para qué servía la cruz? ¿Para qué se usaba la cruz? Para matar, ¿sí o no? Cuando Jesús te dice que tomes tu cruz, es que debes morir, es que debes matarte, no suicidarte de forma literal, sino decir como dijo Pablo, en Cristo estoy juntamente crucificado, sino que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Para yo seguir a Jesús, no tengo que saberme la Biblia completa, no tengo que ser la persona más destacada de la iglesia, conseguir cargo durante muchos años. Para yo seguir a Jesús, yo tengo que morir al yo, negarme a mí mismo, que la gente vea a Jesucristo. Y esa visión de Cristo, de estar dispuesto a sufrir por la salvación, yo estaré dispuesto también a hacerlo por mi salvación. Cuando Jesús fue apresado, que estuvo en la casa de Caifás, Jesús era el hazmerreír, el objeto de burla, el ridículo. Este loco que se cree ser rey, le daban golpes, le ponían ropa, un grupo de cosas ahí. Jesús estaba siendo humillado. Y cuando Pedro ve eso, él se identificó. Estaba ahí cerca. Pero en un instante, la turba desvió la atención de Jesús y le enfocó en Pedro. Y lo que Pedro pensó, lo mismo que le están haciendo a él, me lo van a hacer aquí, a mí. Y como su yo no estaba muerto, como no se había negado a sí mismo, su orgullo empezó ahora a imponerse para evitar ser humillado. Y empezó a decir, no lo conozco, no sé quién es. Y lo negó 3 veces. Al final de la historia, cuando se haga la ley dominical, que todas las redes sociales estén burlándose de aquellos que prefieren que le pongan multa por no dejar de guardar un día, que están dispuestos a perder sus trabajos, a ir a las cárceles, a morir. Seremos el hazmerreír, seremos la mofa del mundo. Y aquel que no esté dispuesto a negarse a sí mismo actualmente y morir en la cruz, no va a poder resistir el momento de la prueba. Y vuelto Jesús, miró a Pedro.
Sus miradas se cruzaron. Jesús vio a ese hombre que lo negó. Pedro vio a Jesús, al que había negado. Me imagino la tristeza. Vio en él el pecado. Vio en Jesús el perdón. Pero en ese instante vino una mano sacrílega y le dio un golpe a Jesús. Y Pedro empezó a correr por Jerusalén. Corrió hacia el mismo lugar donde estaba el huerto de Getsemaní, donde Jesús le pidió 3 veces que orara por él y él no lo hizo. Y Pedro lloró toda la noche. Lloró como un niño hasta que el sol secó sus lágrimas. Y se dio cuenta, mediante su experiencia, de que en él no habita el bien. De que todo designio del pensamiento del corazón de humano es de continuo solamente al mal. Pero también vio la gracia de Dios. Cuando Jesús se levantó de la tumba, que le apareció a las mujeres, le dicen: mira, vayan a donde los discípulos y donde Pedro. Lo único que llamó por su nombre fue a Pedro, porque sabía lo que había pasado. Y él tiene una última conversación en San Juan capítulo 21, donde le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Recuerdan que le había dicho: aunque todos tienen que, yo no, yo soy más fiel que ellos. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y dice en el versículo 18: de cierto os digo, cuando eras niño, te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, te vestirá otro y te llevará. Extenderá tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro no quería la persecución. No le gustaba eso. No le gustaba ese lado del evangelio. Pero otro lo iba a llevar a lo que él no quería. Él se vestía con su ropa, se vestía solo, era autosuficiente. Pero ahora otro será el que te va a vestir, pero esta vez con la justicia de Dios. Pedro tuvo el privilegio de ser sentenciado a muerte, la misma muerte que su maestro. Pero él dijo: yo no soy digno de morir como él. Su yo había muerto. Y él en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 12, nos da el siguiente consejo: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba como si os viniese cosa extraña. Antes, gozaos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. El que había dicho anteriormente: Señor, que no te pase esto, ahora nos dice a nosotros que debemos sentirnos gozosos, dichosos, cuando somos insultados y humillados, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Cada día, cada instante, cada mes, cada semana, cada año, yo debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y estaremos listos para confrontar la hora de prueba que viene, que va a tambalear toda la tierra. Ahora vamos a orar. Y en esta oración vamos a comenzar nuestra vida cristiana. Vamos a permitir que Dios sea el que vive en nuestra mente, en nuestro ser. Que no trate de salvarme a través de la venida a la iglesia, a través de ser anciano, a través de cualquier otra cosa que no sea la gracia de Dios. Y permitir que Él sea el que me cambie. Oremos. Dios amado que estás en el cielo, te ofrecemos nuestro ser, reconociendo de que somos imperfectos. O mejor dicho, Señor, no hay nada que se parezca a lo perfecto en nosotros. Somos pecadores. El pecado está delante de nosotros. Por eso venimos humildemente,
para que nos perdone nuestros pecados. Señor, vive en nosotros. Que no se haga nuestra voluntad. Que cada vestigio, Señor, de pecado, de egoísmo, sea muerto en la cruz del Calvario. Que el día, Señor, en que venga la persecución, podamos serte fieles. No porque seamos fuertes, sino porque tú vives en nosotros. Bendice esta congregación. Añade a tu iglesia a todos aquellos que van a ser salvos. Y que pronto, Señor, podamos irnos con Jesucristo a disfrutar del paraíso que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias y que Dios les bendiga.